Seguimos con el primer día de retiro y hablamos de esa vocación cristiana, esa vocación a la santidad y al apostolado. Y ahora en esta segunda meditación vamos a ver un poco los posibles obstáculos que nos encontramos para conseguir ese fin de la vocación, ¿no? Que es la santidad y el apostolado. Bueno, el primer obstáculo pues es el pecado. El pecado que está muy claro desde el principio de la creación. Enseguida de la creación del hombre y de la mujer, el Señor, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos narra el primer pecado. Y vemos cómo se encontraban en el llamado paraíso terrenal. Eva, y viendo todos esos frutos, todas esas bondades, ¿no?, del paraíso terrenal, pues estaban realmente realizados humanamente y bueno, ya digamos que el objetivo siguiente sería alcanzar el cielo, pasar al cielo, pero sin tener que pasar por la muerte. Sin embargo, el Señor les quiso poner alguna pequeña prueba de esa lealtad, de esa fidelidad a nuestros primeros padres. Y una de ellas fue esa prohibición, ¿no?, de no comer del fruto del árbol del bien y del mal que estaba en el centro del paraíso. Y que, como siempre, nos ha ocurrido después en la historia, todo lo que está prohibido pues se hace más apetecible. Y Eva, al ver ese fruto, está un poco rondando, ¿no?, ese árbol prohibido por el Señor para poner esa prueba, ese mandato. En fin, Adán y Eva eran unas criaturas pues muy perfectas, evidentemente. No les ocurría lo que a nosotros nos ocurre. En fin, tenían perfectamente ordenado todo, tanto la mente como el espíritu, pero bueno, podían ser tentados, evidentemente, como así lo fueron, ¿no? Y vemos como ya aparece el demonio en el paraíso terrenal. O sea que ya, como ya hemos visto en otras partes de la Biblia, la batalla con el demonio fue anterior, ¿no? San Miguel Arcángel y la victoria de San Miguel Arcángel, pero claro, el demonio fue apartado, pero no totalmente vencido. Y se le permitió, pues, tentar a los hijos de los hombres, a los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese Satanás en forma de serpiente, como le hace ver a Eva que ese fruto es apetecible para alcanzar la sabiduría. Y cuando pues Eva responde y un poco lucha contra esa tentación, dice que ellos ya tienen también todos los árboles del paraíso, que son también muy sabrosos, y para también que tienen pues a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya el demonio le dice sí, pero si comes de este fruto, serás como Dios. Es digamos, la clave de todo pecado, ¿no? Querer ser como Dios. El discernir entre lo que es el bien y el mal. Eso lo corresponde a Dios, pero que como vemos en el mundo de hoy, ya alejados un poco del paraíso terrenal, pues está en boga. Todo el mundo quiere opinar y decir lo que está bien y lo que está mal. Si alguien le dice, bueno, esto es que está mal. Dice, no, es que para mí esto no está mal. Ya, es el argumento, ¿no? Es que para mí este no está mal. O sea, deciden sobre lo que está bien y lo que está mal. Precisamente la tentación original del diablo a Eva, ¿no? Si comes del fruto de este árbol, serás como Dios. Podrás decir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues ahí está el origen de todo nuestro mal. En la caída original, que Eva, pues, comió del fruto del árbol prohibido y dio de comer a Adán.
Esto no quiere decir en fin, que Eva tuviese más culpabilidad que Adán, evidentemente. Los dos consintieron y comieron del fruto, pero bueno, así nos lo agarra el libro sagrado, ¿no? Y tenemos que así narrarlo. Eva comió del fruto y dio de comer de ese fruto a Adán. Y entonces pues ya sabemos todo lo demás, ¿no? Que se vieron desnudos, que en fin, que se escondían de Dios, y que cayeron, por decirlo así, en ese pecado original. Que los teólogos han discutido a lo largo de la historia de qué tipo de pecado sería ese, si fue un pecado contra la castidad, o si fue la mayoría de todos ellos dicen que fue un pecado de soberbia, y de desobediencia y soberbia, desobediencia a Dios por comer de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran, y de soberbia por querer ser como Dios. Y entonces pues esa naturaleza de nuestros primeros padres, esa naturaleza humana, quedó caída, y todo lo que era pues floreciente, esperanzador, de ir al cielo, de no pasar por la muerte, pues quedó truncado. Y entonces la muerte y el pecado, la muerte consecuencia del pecado en el mundo. Y por ese misterio que en fin, no deja de ser un dogma esto del pecado original, evidentemente, ¿no? Pero a veces nos crea un misterio, claro. Los primeros padres nos transmiten a nuestra naturaleza, una naturaleza ya caída por el pecado. O sea que nacemos con el pecado original, con una excepción, que es la de la Santísima Virgen, que fue concebida sin mancha de pecado original, en honor a lo que iba a ser ella, la madre de Dios, la madre del Dios hecho hombre. Pero los demás todos hemos nacido con el pecado original, con esa mancha original, que se nos perdona. No tengamos la culpa de ella, evidentemente no, pero se nos perdona, entre comillas, en el bautismo, y se nos borra esa mancha, pero quedamos pronia peccatum, inclinados al mal, inclinados al pecado. Estamos con nuestra naturaleza deteriorada por el pecado, ¿no? Esto cada vez se ve más, evidentemente, pues siempre ha ocurrido, siempre ha habido pecado original, pero cada vez se ve más en nuestra sociedad pues el deterioro que produce pues ese pecado original, ¿no? Todos podéis verlo claramente, ¿no? Pues con solo pues leer los periódicos, encender la televisión, ver a la gente que nos rodea, ver a nosotros mismos, pues estamos ahí pues tocados, ¿no? por ese pecado original, que, repito, se nos perdona, se nos limpia de alguna manera por el bautismo, pero con el que tenemos con cuyas consecuencias tenemos que acarrear toda nuestra vida. Y precisamente la santidad es pues ese esfuerzo por vivir las virtudes y por quitar ese pecado, por ir venciendo ese pecado, esa mala tendencia que hay en nosotros del pecado original. Pero el pecado está ahí, que se ve agravado, complicado por nuestros pecados personales a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, y tenemos que darnos cuenta de que, como nos recuerda San José María en Camino, ese es el verdadero mal, el pecado. Todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra vida de negativo es consecuencia del pecado. Estamos centrados en la guerra de Ucrania, en la guerra en Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Pues es consecuencia del pecado original. O sea, que en definitiva la paz, ¿cómo se consigue la paz? Primero con uno mismo, esforzándose por quitar el pecado de la vida de uno. Por lo tanto, una vez que lo hemos quitado, la paz en la familia, la paz en la sociedad, la paz entre las naciones. La guerra es consecuencia del pecado original y de los pecados personales. Es un ejemplo, ¿no? Pero todo lo demás también, pues el hambre en el mundo, todas las cosas que nos ocurran negativas, el egoísmo de algunas naciones con respecto a otras, en fin, todas esas cosas negativas que nos escandalizan, que ocurren en el mundo, todas ellas, todas y cada una de ellas son consecuencia del pecado original. Así que
ver la importancia que tiene este dogma del pecado original. Que la gente pues no lo sabe, evidentemente, no lo sabe, y si lo supiera, pues podría un poco evitar todo eso, parte de esos males que ocurren en el mundo, ¿no? Pues, sí, luchando contra uno mismo, esforzándose, confesándose, por ejemplo, pero, en fin, desgraciadamente, pues en eso estamos, ¿no? En hacer ver a la gente, pues, esa realidad, ¿no? Del pecado. El pecado que es, en primer lugar, es ofensa a Dios. Ofensa a Dios, ¿no? Por supuesto que después es ofensa al hermano, a otra persona, a la sociedad, a las estructuras, lo que queramos, pero en primer lugar es ofensa a Dios. Ofendemos a Dios. Y un poquito para ver, para vislumbrar la malicia del pecado, tenemos que fijarnos en Cristo crucificado, en Cristo paciente y crucificado, lo que estamos considerando estos días en el Vía Crucis, considerando la pasión del Señor, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Vemos a Cristo doliente, Cristo llagado, Cristo crucificado, Cristo flagelado, Cristo deshonrado, Cristo, en definitiva, muerto en la cruz. Esas son las consecuencias. Tan grave es el pecado que el mismo Dios se tuvo que hacer hombre para morir por nuestros pecados. O sea que los pecados no son un error de ortografía, ¿no? Un accidente que ha ocurrido en casa, que se nos ha roto un jarrón. No, es realmente ofensa a Dios. Y Dios ha tenido que hacer, no lo vislumbramos con mucha claridad, solo vemos un poco, ¿no? Pero Dios ha tenido que hacer todo esto es la pasión de Cristo, hacerse hombre, padecer, morir por nosotros, vivir 30 años aquí con nosotros, para satisfacer ante Dios por nuestros pecados, por los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, de todos los tiempos, incluido el pecado original de nuestros primeros padres. Tan grave es el pecado que supuso esa pasión tan cruenta del Señor. Y bueno, que lo consideremos frecuentemente, ahora también, muy especialmente en Cuaresma, ¿no? Pero frecuentemente a lo largo del año. Cristo ha muerto por mí, por mis pecados, también por mis pecados. Se queda un poco así en general, por todos, no, por mis pecados, por los pecados que yo he cometido a lo largo de mi vida. Cristo ha muerto por esos pecados. Bueno, tenemos que... El pecado nos tiene que llevar, en primer lugar, a no cometerlo, evidentemente, a intentar evitar el pecado. Y para eso, pues hemos de esforzarnos, ¿no? Como hemos visto en el pecado original, pues ahí las tentaciones existen, el enemigo existe y nos ataca y quiere que caigamos en el pecado y que muramos en el pecado. Es el objetivo principal, ¿no?, de nuestro enemigo. Pero tenemos la fuerza de Dios. Tenemos a Dios, tenemos a nuestro ángel de la guarda, como decíamos al principio, tenemos a la Santísima Virgen, tenemos nuestra lucha, nuestra oración, nuestra penitencia, nuestro rogar a Dios. Pecado, ofensa al Señor. Y pecados, pecado, te decía que, bueno, en primer lugar es ofensa a Dios y que eso es la gran gravedad, ¿no? Eso nos tiene que llevar, pues, a desagraviar al Señor por nuestros pecados y, por supuesto, a frecuentar el sacramento de la confesión. El Señor ha instituido, junto con el bautismo y otros sacramentos, el bautismo para perdonar el pecado original, pero como sabía que íbamos a pecar más, pues quiso instituir ese maravilloso sacramento que es el sacramento de la confesión. Un sacramento, bueno, que es realmente una maravilla, porque Dios Cristo utilizando un instrumento, que es el sacerdote, que ya cuando da la solución no es el sacerdote, es Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. El sacerdote, una criatura
que va a absolver, nada, ¿no? No, es que es Cristo el que absuelve, el que perdona esos pecados, utilizando el instrumento que es el sacerdote. Y la Iglesia pues ha querido que tuviésemos pues esa maravilla que es la confesión, y que también, pues, por supuesto, lo principal es que nos perdona los pecados, pero también que nos ayuda a desahogarnos de nuestras culpas, a tener ese desahogadero, como decía también Santa Teresa de Ávila, que es la confesión, en el que vamos a ir a echar nuestras culpas, nuestros pecados, y que es una persona que nos atiende y que nos habla, que nos da consejos, mejores o peores, pero nos da consejos, que nos impone una penitencia. Normalmente tiene que ser fáciles de cumplir, pero bueno, a veces, como somos instrumentos débiles, pues nos ponen penitencias no grandes, pero sí dificilísimas de cumplir, ¿no? Pero bueno, Dios tiene en cuenta todo eso. También los malos instrumentos que podemos ser los sacerdotes. Pero bueno, a pesar de eso nos utiliza para el bien, ¿no? Para perdonar los pecados, para absolver esos pecados, ¿no? Bueno, es un sacramento maravilloso, y por eso vemos a lo largo de la historia cómo desde que se instituyó pues, ese sacramento pues, ha sido atacado, ¿no? ¿Por qué? Porque al demonio le interesa que no nos confesemos, evidentemente, ¿no? Porque un alma confesada es un alma regenerada, es un alma en gracia de Dios, en la que habita Dios, en la que, bueno, que tenía nueva fuerza para luchar. Si va un alma ahí pues, que está en pecado mortal o alejada de Dios, pues ya está, pues, fuera de juego, ¿no? Por tanto, vamos a amar este sacramento y vamos también a difundirlo entre las personas que conocemos, amigos, familiares, personas que queremos, otras personas que hemos conocido, sabiendo que bueno, somos pocos los que nos confesamos, quizás nos confesamos poco, o sea que debemos conseguir que haya más personas que acudan al sacramento de la confesión, al sacramento de la penitencia, personas que, desgraciadamente, aparte de la pandemia, que por supuesto ha sido un gran mal para este sacramento, pero bueno, Dios ahí seguramente que compensa, ¿no? De otra manera, pero que hay muchas personas que hace muchísimos años que no se confiesan, que a lo mejor desde que hicieron la comunión o desde que, si es que le hicieron, que no asisten al sacramento de la confesión. Claro, son personas que son presa fácil, ¿no? del diablo, ¿no? Porque no tienen fuerzas, están ahí en pecado, sin gracia de Dios, porque les ayude. Son presa muy fácil, ¿no? Nosotros también podemos ser presa fácil a pesar de eso. Bueno, sabemos entre la clasificación de los pecados, pues existe así, para ser breves, pecados mortales o graves, o pecados veniales o leves. Bueno, el pecado mortal pues nos priva totalmente de la gracia de Dios, y por tanto, bueno, tenemos que evitarlo, y si tenemos la desgracia de caer en él, pues rápidamente acudir a la confesión para ser perdonados y recuperar pues esa gracia de Dios. Aparte de que, bueno, los pecados graves conllevan esa culpa grave y esa pena eterna. Por tanto, en la confesión se nos perdona la culpa grave y la pena eterna. Y que también hay una pena temporal debida por nuestros pecados que no se salda totalmente en la confesión, que tenemos que saldarla con penitencia o ya en la otra vida, pues en el purgatorio, ¿no? Como mañana pues veremos un poquito más. Bueno, y pecados leves, los pecados veniales o leves, que por llamarse así no quiere decir que sean menos importantes. Son esas pequeñas raposas que van consumiendo la viña, es esa gotita que cae en la roca y que la va destrozando por dentro poco a poco. O sea que, digamos que si cedemos en los pecados leves, en las faltas, pues nos vamos inclinando por el precipicio, por la cuesta abajo de lo que sería el otro obstáculo, además del pecado, la tibieza en nuestra vida espiritual. La tibieza, que es esa pereza espiritual para las cosas de Dios, esa desazón, esa indiferencia ante las cosas de Dios, qué costoso es hacer la oración, qué costoso es rezar el rosario, a la misa, confesarse, que todo nos cuesta. Otra cosa es que estemos cansados por otros motivos, que también puede ocurrir, pero que
bueno, que sea, puede haber un cansancio, digamos, físico, al que a lo mejor hay que acudir al médico, o un cansancio porque hemos trabajado demasiado. No me refiero a eso, me refiero pues a esa pereza espiritual que es la tibieza, ¿no? Y los pecados veniales nos llevan ahí, a ir por ese camino de la pereza espiritual, de la tibieza. Bien, pues tenemos que tener ojo con ese tipo de pecados, que son pues leves, ¿no? Pequeñas mentiras que se van amontonando porque cogemos el hábito de tal, pequeñas cosas que hacemos mal, bueno, pues pequeñas, dejarnos llevar por la soberbia en cosas pequeñas, por la pereza, por la gula, por esos vicios que podemos tener a nuestro alrededor, que un poco nos seducen, intentan seducirnos, intentan un poco pues dejar que luchemos, ¿no? En cosas pequeñas e importantes. O sea que vamos a hacer también un poquito de examen de cómo luchamos contra esos pequeños pecados, contra esas pequeñas faltas, y aunque no es obligatorio llevarlas a la confesión, pero a lo mejor si no tenemos pecados graves, pues algo tenemos que llevar a la confesión, ¿no? Evidentemente, pues pecados leves, esas faltas, esas pequeñas infidelidades al Señor, para que podamos ir rectificando, ¿no? Bien, pues vamos a terminar. Como siempre, vamos a terminar con esas meditaciones acudiendo a la Virgen, nuestra Madre, que bueno, pues sabemos que ya, lo hemos dicho al principio, que fue concebida sin mancha de pecado original, ¿no? Por tanto, es la que mejor puede ayudarnos pues a quitar los pecados de nuestra vida. Acudir a la Virgen, acudir a nuestra Madre, que ella siempre está también pues atenta a nuestras luchas, atenta a las tentaciones que podemos tener, atenta pues a esa tibieza que con el amor a la Virgen pues no existe tibieza, porque si tenemos amor a María, pues ella nos ayuda continuamente. Bueno, vamos a terminar, tendremos unos pequeños breves minutos para seguir meditando antes de la bendición.